¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿De verdad? ¿Se levantaron con el pie izquierdo o con el pie derecho? La verdad. ¿Discutieron hoy con su cónyuge a la mañana? ¿No? ¿Se levantaron con mal humor? No. Hoy, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso poder estar en la casa de Dios. Qué hermoso poder adorar y alabarlo en el primer día del comienzo. Qué hermoso poder darle el primer lugar a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Y meditando en esta semana, orando, Dios me dio una palabra. También hablando con algunos hermanos, haciendo consejería, Dios comenzó a ministrar mi corazón. Porque esas preguntas también eran para mí. Y muchas de las preguntas que me han hecho fueron que en el caminar con Cristo Jesús muchas veces han tenido ciertos vacíos en el corazón. Pero lo peor es que esos vacíos siguen estando en el mismo lugar. ¿Alguna vez ustedes sintieron vacío en su corazón? ¿Quién no? Muchas veces venimos aquí a alabar y adorar, somos buenos discípulos, somos buenos actores, ponemos esa carita como que si no pasó nada, que todo está bien. Pero sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que todavía sigue estando esos vacíos en nuestro corazón. Claro, porque hemos oído testimonios, ¿no? Yo estaba perdido, pero cuando encontré a Jesús, cambió toda mi vida, gloria a Dios. Sí, porque antes vivía una vida desordenada, estaba en la droga, estaba en las adicciones del alcohol, pero cuando Cristo me encontró, mi vida cambió de un día para el otro. Y es hermoso cuando uno escucha esos testimonios, y estoy convencido que Jesús puede hacer un cambio radical en un solo momento. Pero también creo que nuestro Señor Jesús trabaja en un proceso constante en tu vida y en mi vida. Por eso los cambios repentinos hay que tener mucho cuidado. Uno cree que ya cambió y ya quiere hacer todo, ¿no? No es así. Y a veces son más los casos que vamos poco a poco mejorando que aquellos de un momento a otro abandonan todo lo malo que estaban haciendo y ahora son los santos del vecindario. Santos, no sé, de la cuadra. Sí, el Señor cambió mi vida, ahora no, ya soy santo. Pero hay un problema. Cuando la gente no encuentra esa necesidad que te haga feliz y te haga satisfacer completamente en ese momento, empiezan a abandonar las cosas que te hicieron bien cuando estabas en los caminos de Jesús. Porque las cosas se construyen en pequeños pasos. Una constancia de todos los días. Y el problema es que si abandonamos antes, no vamos a ver los resultados. Y somos una generación tan adicta a los resultados instantáneos, ¿sí o no? Somos una generación tan adicta a lo rápido, a los resultados rápidos. Y si no vemos rápido los resultados, preferimos no quedarnos. Tirar la toalla. Y esto no solo pasa hoy, sino también en los tiempos de Jesús pasaba. Si vamos a leer en Juan capítulo 6, versículos 60 al 71, es un poco largo, pero no tan largo para que nosotros nos quedemos dormidos. Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Es más, si no sé cómo está el título en su Biblia,
pero si uno ve el título, por ejemplo en mi Biblia, dice en el título, muchos discípulos abandonan a Jesús. Chao, qué título, ¿no? Muchos discípulos abandonan a Jesús. ¿Lo tienen ahí? Trajeron sus Biblias, ¿no? El celu. ¿Qué pasa si se termina la batería entonces? Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. ¡Wow! O sea, Jesús, cuando veía a las multitudes seguir y confesaban que creían en Él, Jesús de antemano veía el corazón de las personas y sabían quiénes realmente creían y quiénes realmente no. Quiénes realmente lo iban a traicionar. ¿Alguien puede engañar a Jesús? ¿Nosotros podemos engañarle a Jesús? Aunque levantemos las manos y aparentamos que creemos en Él, ¿podemos engañarle a Él? De ninguna manera. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12 discípulos, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también me van a abandonar? Simón Pedro le contestó, Señor, a veces Pedro nos sorprende, ¿eh? Le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¡Wow! Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12. Pero hay uno de ustedes que es un diablo. ¿Alguien sabe quién es? No, pastor, no lo diga porque se va a ofender. ¿Por qué no? Es Judas. Jesús no tenía pelos en la lengua. Cuando tenía que decir algo, lo decía. Es más, le dijo, diablo. ¿Te imaginas que te digan diablo? Sos un diablo. No, pastor, no, cuidado. Cuidado, se ofende. Es más, uno de ustedes es el diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Y quiero hablarte algunas razones incorrectas por cuales no seguir a Jesús. Primero, Jesús no vino a hacerte feliz. Jesús no vino para hacerte feliz. Jesús no vino para satisfacer tus necesidades. Quiero que entiendas eso. Y a veces tenemos una idea errónea de lo que es seguir a Jesús. Porque si empezamos a seguirlo por razones incorrectas, obviamente, tarde o temprano, vas a dejar de seguirlo. Porque no cumplió con las expectativas que tú tenías de Él. Esperabas que Jesús hiciera algo y no lo hizo. No cumplió con tus expectativas. Jesús estaba enseñando, predicando, echando fuera demonios, haciendo milagros. El ministerio de Jesús era un éxito. Su fama iba aumentando, los seguidores iban creciendo, los likes se aumentaban. Y me imagino los discípulos, o sea, no dice ahí, pero me imagino, ¿no? Los discípulos diciendo, esto es un sueño hecho realidad.
Mirá, si nos adherimos a Jesús, si nos quedamos con Jesús, también seremos famosos. O sea, los discípulos se colgaban de Jesús, porque sabía que si estaba con Jesús, la fama que tenía Jesús también implicaba a ellos. Y en pleno éxito, de repente Jesús comienza a hablar cosas incómodas, cosas raras. Y la gente comienza a decir, ¿qué está diciendo este Jesús? Se volvió loco con tanto éxito. ¿Qué es eso de negarse a sí mismo y tomar mi cruz? Mejor me voy. Y me imagino la desesperación de los discípulos diciendo, Maestro, ¿qué estás diciendo? Baja un cambio. ¿Por qué decís cosas incómodas? ¿No ves lo que estás provocando? Claro, Jesús quería hacerles entender que muchas de las cosas que creyeron toda su vida no son reales. Me están siguiendo con motivaciones equivocadas. Y te recuerdo, Jesús no siempre va a decir lo que querés escuchar, amada iglesia. Y hay muchos de nosotros que seguimos porque creemos que siempre va a decir aquellas cosas que yo quiero que Él haga por mí, que yo quiero que Él haga en mi vida. Y la gente decía, si vas a decir esas cosas incómodas, Jesús, prefiero volver a mis hábitos antiguos. Si vas a seguir diciendo cosas incómodas, mejor me voy. Y a la gente le gusta que digas lo mismo que ellos piensan, ¿sí o no? A la gente hoy en día le gusta que le digas y que confirmes sus creencias y sus ideologías. Y de pronto me ha pasado en la iglesia antes, porque éramos cristianos, todos somos cristianos, pero teníamos una idea diferente. Me acuerdo que la hermana dijo, es que tenemos un espíritu diferente. ¿Cómo no tenemos el mismo espíritu, el Espíritu Santo? ¿Acaso no deberíamos tener un mismo espíritu, un mismo sentir? ¿Qué es eso de tener un espíritu diferente? Justamente eso provoca la división. Justamente eso provoca el grupito. Los viejitos y los jovencitos. Los élites cristianos y los neófitos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que escucho? Un celular. Y es verdad que después de esta pandemia muchos dejaron de seguir a Cristo. Triste, ¿no? Hace hace unos años, cuando comenzó toda esta pandemia, me acuerdo que hablaba con un colega, un pastor colega, y me decía, Johan, muchos dejaron de venir, muchos dejaron de seguir, muchos abandonaron el camino y se puso muy triste. Pero también hablábamos, así también muchos se fueron, así también muchos comenzaron a seguir a Jesús. Gente nueva comenzaron a venir. Gente que tenía hambre y sed de su palabra comenzaron a asistir a la iglesia. Y dije, bueno, qué bueno que la gente entienda que hay ciertas cosas que si no estás dispuesto a renunciar, si no estás dispuesto a renunciar a algo, es difícil permanecer en Cristo Jesús. No se puede tener dos señores, porque amará a uno y despreciará a otro. Simple. Hay dos caminos, el camino fácil y el camino difícil, el camino ancho y el camino angosto, la verdad y la mentira. Hay un cielo y hay un infierno, hay un blanco y un negro.
Hay veces que cuando dejas de decir lo que las personas quieren escuchar, se ofenden. Jesús hablaba sin pelos en la lengua. Si algo no estaba bien, se lo decía de frente. No guardaba nada Jesús. Hoy la verdad yo no sé, pero es como que estamos muy ahí cautelosos, muy pasivos. Se preocupa más, no le diga eso porque se va a ofender y se va a ir de la iglesia. ¿Qué es más importante? ¿Su vida espiritual o su vida física? La pregunta que quiero hacerte hoy es si Jesús puede opinar sobre tu vida. Como iglesia no queremos invadir tu privacidad. No queremos meternos en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí podemos aconsejarte, pero no vamos a obligarte a hacer eso. Pero sí creo que Jesús y su palabra se tiene que meterse en tu vida para decirte qué cosa necesitas mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Claro, eso sí. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestro corazón hasta rompiendo las coyunturas y sacando los pensamientos más profundos de nuestro corazón. ¿Puede opinar Jesús en tus relaciones interpersonales? ¿Y por qué no te dejas? Sabiendo que tenés problemas, ¿por qué no te dejas entonces? ¿Puede opinar Jesús en tu egoísmo? ¿Puede opinar Jesús de cómo manejas tu dinero, tus finanzas, tu ambición? ¿Puede opinar Jesús de tu falta de perdón? Jesús puede opinar de tus relaciones tóxicas que entras una y otra vez. ¿Puede opinar? Es decir, ¿se puede meter Jesús en eso en tu vida personal? ¿Le estás permitiendo que Él se meta en tu vida personal? Es que ese es el problema. Jesús no vino a hacerte feliz ni vino a satisfacer tu vida, sino que vino a hacerte mejor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a hacerte una mejor persona. Ahora, volviendo al contexto, Jesús venía de hacer un milagro, la alimentación de los 5,000, un milagro increíble. Pero cuando termina el milagro, en el momento de firmar los autógrafos, la gente se amontonaba. Estoy parafraseando, ¿no? ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo, no? En el momento de firmar, de pronto Jesús desaparece. Ya Jesús no está, se fue. Y la gente comenzaba a buscarlo. Buscaba acá, buscaba allá y por fin al otro día lo encuentran. Y le dicen, Jesús, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Ay, qué lindo, ¿no? Cuando alguien te busca porque te sentís importante. Ay, Pastor Johan le estaba buscando, lo estaba llamando, quería buscar su contacto. Uno se siente importante. ¿Dónde estabas, Jesús? Te estaban buscando por todos lados. Pero miren la respuesta de Jesús. En Juan 6, versículo 26, unos versículos anteriores, Jesús respondió y dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis, ¿qué cosa? Pan, y os saciasteis. ¿A quién le puede engañar a Jesús? Jesús ya sabía por qué lo seguían. Y nosotros muchas veces, ay, me siguen, ay, tengo tantos seguidores. Baboseamos, ¿no? Porque tenemos muchos seguidores. Ay, voy a ser famoso. Quiero que entiendas algo, la gente no te sigue porque vos sos una persona tan especial. Hay un dicho en coreano, cuando vos sos rico, cuando tenés mucha plata,
tenés muchos amigos, pero cuando ya estás en bancarrota, se te van. De pronto desaparecen tus amigos. Acá también. Creo que es en común en todo el mundo, ¿no? Es que así es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. ¿Dónde estabas, Jesús? Es que ustedes no me buscan por las señales. Ustedes me buscan porque comieron pan y están satisfechos. Ustedes me buscan para que yo sacie sus necesidades terrenales. Y no los voy a hacer, dice Jesús. Qué claro que tenía Jesús. Qué claro que tenía Jesús. ¿Cuál era su propósito sobre la vida de las personas, amada iglesia? Jesús podía ser un buen influencer, ¿sí o no? Sí, tenía toda la capacidad. Tenía toda la carisma. Él podía ser un buen influencer. Yo me imagino a Jesús acá en este tiempo, y si él abre un canal de YouTube, ¡chao!, rompe todo el récord de seguidores. Jesús podía hacer lo que quisiera, pero no. No porque tenía una buena oportunidad iba a dejar de hacer. ¿Cuál era su propósito por el cual vino a hacer acá la tierra? Qué claro que tenía Jesús. Muchos de nosotros no nos quedamos en el lugar del propósito de Dios, porque cuando se nos presenta la oportunidad, dejamos ese lugar del propósito por el cual Dios te puso ahí. Ni bien se abre, gloria a Dios, esto es de Dios. Pregunto, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús cuando Él no hace lo que queremos que Él haga? Jesús sabía lo que podía hacer sobre la vida de las personas. No era un milagro. No se equivoquen. No son los milagros, sino era darles palabra de vida. Pan de vida. Palabra de vida. Aleluya. Que transforma el corazón, que restaura su vida espiritual. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece. Después del versículo 26 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué estamos buscando hoy? ¿Qué estás buscando hoy? ¿Cuáles son los anhelos y los sueños que tú tienes? ¿De verdad te estás alineando, estamos alineando a la mente y al corazón de Dios? ¿O son sueños y anhelos que queremos cumplir en la vida terrenal? No era solucionar su situación financiera, era para darle palabra de vida. No era sanarlos, era para darles palabra de vida. Miren, Jesús sanó a algunos. Jesús prosperó a algunos, pero salvó a todos aquellos que se acercaron a Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Y muchos de nosotros dejamos de seguir a Jesús porque Él no hizo lo que nosotros le pedimos que hiciera para nuestras vidas. Sáname, no te sano. Sácame de este apuro, Señor, de esta crisis financiera. No quiero. No te voy a sacar de ahí. Entonces como no hiciste eso, bueno, se acabó. Dejo de seguirte, descliqueo el seguir.
Y lo que Él vino a decirnos: yo no vine a hacer lo que vos querés que yo haga. No es que Jesús no pueda hacerlo. Él lo puede hacer. Y no es porque algunos sí y algunos no, porque a veces vemos que Dios a veces sana a algunos, pero también a algunos no los sana. También vemos que Dios a algunos los prospera, pero a algunos no los prospera. Y si alguien me pregunta: pastor, ¿por qué? No sé. No sé. No sé por qué Dios hace eso, y está bien que yo no sepa, porque Dios es soberano. Él puede hacer lo que quiera. Pero lo que sí te puedo decir, y lo que sí te puedo asegurar, que Él está dispuesto a hacerte libre, perdonar tus pecados y darte vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí. Ahora, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús aunque Dios no haga lo que vos querés que haga? Miren, a veces necesitamos hacer preguntas cuando meditamos la palabra. No hacerles preguntas a otros, sino a mí mismo. Johan, a pesar de que Dios te dice un no, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? Todos los días me pregunto. Es por eso que nosotros seguimos vacíos después de haber seguido a Jesús, porque le estamos pidiendo algo que Él no está llamado a suplir esa necesidad tuya. Si Él no suple lo que yo quiero que Él haga, aún así, Él sigue siendo mi Dios. Esta es la respuesta que hago después de la pregunta que me hice. Señor, si aún tú me dices que no, aún así tú sigues siendo mi Dios. Y con esto quiero terminar. Jesucristo, basta. Porque ahora viene la conversación final que Jesús hace con sus discípulos. Y se le acerca y dice: Jesús, maestro, está bueno lo que estás predicando, pero se está bajando los números de seguidores. Se está bajando los números de seguidores, se está bajando los discípulos. ¿Por qué no bajas un poquito de tono? Baja un cambio, Jesús. Y Jesús se da vuelta y mirándolos a los ojos, así, mirándolos a los ojos a los discípulos, les pregunta: ¿qué? ¿Te querés ir vos también? ¿Qué? ¿Te querés ir vos también? Yo me imagino, ¿no? Los discípulos estaban congeladísimos ahí. Pero es la misma pregunta que hoy el Señor nos hace a nosotros. ¿Qué? Aún así, ¿te querés ir? ¿Aún así me querés abandonar? Como lo hicieron nosotros. Aunque no supla tus necesidades, aunque no vine a hacerte feliz y saciar tus necesidades, aún así, cuando te diga que no, ¿me vas a seguir? ¿Me vas a abandonar vos también? Miren, no están obligados a seguirme. Y esta es otra de las razones equivocadas para seguir a Jesús. Creer que estás obligado a seguirlo. De ninguna manera. Si no me querés seguir, no me sigas. Esa es la respuesta de Jesús. Porque el amor real, el amor genuino,
es el que da opción de irse también. Ahora, voy a dar el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando el hijo le pide la herencia que le pertenecía, ¿por qué en ningún momento encontramos en la lectura donde el padre lo frenó, le dijo que no? Dice que le dio y se fue. Te pregunto algo, ¿obligarlo a quedarse sentirá la persona que realmente lo ama o porque se quedó por obligación? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy difícil. ¿Les cuesta entender? Como Jesús decía. Ay, esto es muy difícil de tragar. Otra pregunta, ¿por qué Dios puso el fruto del bien y el mal ahí en el huerto del Edén? ¿Para qué? Porque eso era algo muy claro, de que si ellos fallaban tenían que abandonar el huerto del Edén. Miren, Dios, hay algo que no manipula, que no obliga, que no le lava el cerebro a alguien, y es cuando se trata del amor. Uno no puede amar obligatoriamente. Uno decide amar. Son dos cosas muy diferentes. Uno decide amar. Ay, me siento obligado. No, para eso el Señor Jesús dice: no, entonces no me sigas. No me sigas. ¿Se entendió la pregunta? Pero la gran pregunta que Jesús está haciendo hoy a nosotros: ¿soy yo más que suficiente? No lo tomes como lo dice el pastor Johan. No, trata, cerrar tus ojos por un momento. Ahí está. Cierren sus ojos por un momento, por favor. Y escuchen como si Jesús le está diciendo a ustedes: ¿soy yo más que suficiente para ti? Si no hago el milagro que querés, si no digo lo que vos querés, si no hago lo que querés, ¿todavía soy yo suficiente para ti? Y creo que es una de las preguntas que necesitamos hacernos para quedarnos. ¿Es Jesús suficiente para mí? Lo que Él hizo por mí hace 2000 años atrás en la cruz, ¿fue suficiente o no para mí? Abran sus ojos. Esa respuesta solamente Dios lo sabe. Yo no sé. Y de verdad, les puedo ser sincero, no quiero tampoco escuchar, porque quizás ustedes me pueden decir que sí, pero el corazón no sé cómo está. Pero lo que sí me importa es que sí, Dios sabe si esas respuestas fueron honestas o no. Y Pedro le contesta: no, Señor. No le dije, a veces Pedro me sorprende. Señor, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde puedo ir yo si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si tú tienes el pan de vida, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde puedes ir sin Él? Pedro dice en el versículo 69: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquel que entiende que Jesús es suficiente, entiende que Jesús no vino a hacerte feliz, sino que vino a hacerte pleno, amada iglesia. Aleluya. Y una vez que eres pleno,
Ya no necesitas el éxito, porque el éxito está dentro tuyo, quien es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué más? ¿Qué más voy a necesitar? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más? Una vez más, que el Señor Jesús sea más que suficiente para tu vida, mi vida. Todo lo que vives es el resultado de agradecimiento. Dios, si no haces más nada, está bien. Si no cumples mis sueños, está bien. Si no me sanas, está bien. Si no me dices lo que quiero escuchar, está bien. Está bien. Solo quiero que sepas, ¿a dónde voy a ir sin ti, Señor? ¿A dónde voy a ir si tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde voy a ir si tú eres pan de vida? Ponte de pie. Y vuelvo a preguntarte si Jesús es suficiente. Vamos a orar.